Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía. Y si no, no se preocupen. Porque hoy les traigo un vídeo que estoy seguro, les va a subir el ánimo y a dejarles una sonrisa en la cara. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, uno de nuestros actores turcos favoritos, y de un momento épico. Un momento lleno de emociones, de reacciones genuinas y por supuesto, de mucho cariño. Hoy vamos a analizar la reacción de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel. Y no es cualquier reacción, amigos míos. Es la reacción. Esa que nos demuestra una vez más la magia que existió entre ellos, la conexión especial que tenían y que, a pesar de todo, sigue siendo recordada con cariño por muchísimos de nosotros. Así que prepárense para sumergirse en este vídeo, porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada mirada. Vamos a descubrir juntos qué fue lo que hizo que Kerem se sintiera así de, bueno, ya lo verán. Prepárense para suspirar, para emocionarse y para recordar esos momentos inolvidables que nos regalaron. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta. Así me ayudan a seguir creando contenido que les encante. Suscríbanse ya. Y ahora sí, empecemos. Bueno, para entender completamente el contexto, tenemos que remontarnos a un momento específico. Ya saben, como fans de las series turcas, estamos muy pendientes de todo lo que pasa con nuestros actores favoritos, ¿verdad? Y Kerem Bürsin y Hande Erçel, bueno, ellos son especiales. Protagonizaron Love is in the Air y desde el primer momento, la química entre ellos fue explosiva. La gente se enamoró de la pareja, de su complicidad, de sus miradas, de todo. Y obviamente todos soñábamos con que su amor traspasara la pantalla. Y aunque finalmente por diferentes razones, la relación no continuó, es innegable que dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Y precisamente por eso cualquier cosa que tenga que ver con ellos, con su relación, con su amistad, nos genera una gran emoción. Ahora, ¿cuál es ese momento especial que vamos a analizar? Se trata de una situación muy concreta. Imaginen esto, un evento, una gala, una entrevista, donde Kerem se encuentra, y de repente, la ve a ella. A Hande. Y ahí, amigos, es cuando la magia ocurre. La reacción de Kerem, según el material audiovisual que tenemos, es intensa. Es un cruce de emociones, es una mezcla de sorpresa, de alegría, de cariño, de todo. Y es que aunque el tiempo pase y aunque cada uno haya seguido su camino, la conexión entre ellos, al menos en ese momento, parece evidente. El vídeo que vamos a analizar, si no lo han visto antes, muestra a Kerem en un evento. Está rodeado de gente hablando, sonriendo, y de repente su mirada se fija en algo. La cámara lo captura en ese instante y vemos cómo su expresión cambia. Sus ojos se iluminan, una sonrisa se dibuja en su rostro y la sorpresa es palpable. Luego, cuando la cámara enfoca a Hande, entendemos todo. La vemos a ella, radiante, guapísima, como siempre, y comprendemos por qué Kerem reaccionó de esa manera. Es como si el tiempo se detuviera por un momento. Es como si, de repente, el mundo a su alrededor desapareciera. La reacción de Kerem es tan humana. Es genuina. No es una pose, no es algo forzado. Es la reacción natural de alguien que se alegra de ver a otra persona, que siente cariño, que tiene buenos recuerdos. Y eso es lo que hace que este momento sea tan especial. ¿Qué es lo que podemos destacar de su reacción? Primero, la sorpresa. Es evidente que no se esperaba verla en ese momento. Sus ojos se abren un poco, su expresión cambia de manera instantánea. Es como si un rayo de sol iluminara su rostro. Segundo, la alegría. La sonrisa que aparece en su rostro es inconfundible. Es una sonrisa sincera, que viene del corazón. Una sonrisa que transmite alegría, que muestra el buen rollo que hay entre ellos. Tercero, la admiración. Kerem siempre ha hablado muy bien de Hande, de su talento, de su belleza. Y en ese momento se nota la admiración que siente por ella. La mira con orgullo como diciendo, mira, es ella, y está radiante. Y finalmente la conexión.
A pesar de no estar juntos como pareja, la conexión entre ellos sigue presente. La forma en que se miran, la manera en que se sonríen, todo demuestra que hay algo especial entre ellos, algo que va más allá de lo profesional. Es como si hubiera un lenguaje silencioso que solo ellos entienden. Ahora bien, ¿por qué este momento es tan importante para los fans? Bueno, por varias razones. Primero, porque nos da esperanza. Nos demuestra que a pesar de las dificultades, de los rumores, de las especulaciones, el cariño y el respeto pueden perdurar. Segundo, porque nos hace recordar los buenos momentos. Nos hace volver a esas escenas del Love is in the Air, a esas miradas cómplices, a esas risas compartidas. Nos hace revivir la magia de la serie y de la pareja protagonista. Y tercero, porque nos confirma que su relación fue real. Que la conexión que vimos en pantalla era auténtica. Que el amor, en sus diferentes formas, puede ser una experiencia maravillosa. En el vídeo podemos ver la reacción de Kerem mientras se cruzan en el evento. El intercambio de miradas, las sonrisas, todo habla por sí solo. No hay necesidad de palabras, sus gestos lo dicen todo. Y es que a veces una mirada vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y por supuesto, los fans no tardaron en reaccionar. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de vídeos, de fotos. Todos celebrando este momento, todos sintiendo la emoción que transmitían Kerem y Hande. La verdad es que como fans, nos encanta verlos juntos, aunque sea de esta manera. Nos gusta saber que se llevan bien, que se respetan, que se quieren, aunque sea como amigos. Y este tipo de momentos nos dan la oportunidad de recordar todo lo bonito que vivieron juntos. Es importante recalcar que esto no significa que debamos idealizar la situación ni alimentar falsas esperanzas. Cada uno tiene su vida, cada uno ha tomado sus decisiones, y eso hay que respetarlo. Pero al mismo tiempo, es bonito recordar lo que fue y disfrutar de estos momentos de conexión. En definitiva, la reacción de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel es un momento que nos llena de emoción, que nos hace suspirar y que nos recuerda lo especial que fue su historia. Es un momento que demuestra que el cariño y el respeto pueden perdurar, y que la magia de Love is in the Air sigue viva en nuestros corazones. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya emocionado y que hayan disfrutado de este análisis. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció este momento. ¿Qué sintieron al verlo? ¿Qué es lo que más les gustó de la reacción de Kerem? ¿Qué recuerdos les trae esta pareja? Me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Me ayuda a seguir creando contenido que les encante. Y recuerden la campanita también. Para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y ahora, amigos, profundicemos un poco más en este tema. Porque, como buenos fans, sabemos que hay mucho más que explorar en la reacción de Kerem Bürsin y en todo lo que rodea a este icónico momento. Para empezar, hablemos de la anticipación. El solo hecho de saber que dos personas que compartieron una historia tan intensa como Kerem y Hande podrían coincidir en un evento genera una expectativa enorme. Las redes sociales se convierten en un hervidero de rumores, de especulaciones y de deseos. Los fans como detectives aficionados rastrean cualquier pista, cualquier fotografía, cualquier información que pueda revelar el ansiado encuentro. Y cuando finalmente sucede, cuando la imagen o el vídeo se hacen públicos, la explosión es inmensa. Es como si se liberara una energía contenida, una emoción acumulada durante meses. Y es que en el fondo todos anhelamos ver esa conexión, esa química que nos cautivó en la pantalla, intacta, viva, a pesar del paso del tiempo y de las circunstancias. Analicemos con más detalle los elementos que hacen que la reacción de Kerem sea tan especial. No es solo la sorpresa, ni la alegría, ni la admiración. Es la combinación de todo eso, la forma en que se entrelazan y se manifiestan en un lapso de tiempo muy breve. La sorpresa, por ejemplo, es palpable en la forma en que sus ojos se abren ligeramente, como si no pudiera creer lo que está viendo. Es un gesto sutil, pero revelador. Nos indica que no estaba esperando ese encuentro, que no se había preparado para ello. Y esa espontaneidad, esa falta de premeditación, le da un toque de autenticidad a la reacción.
La alegría, por otro lado, se manifiesta en la sonrisa que ilumina su rostro. No es una sonrisa forzada, ni protocolaria. Es una sonrisa que viene de adentro, que refleja un sentimiento genuino de felicidad. Es como si la simple presencia de Anne tuviera el poder de alegrarle el día, de recordarle los buenos momentos que compartieron. La admiración, como mencioné antes, se puede apreciar en la forma en que la mira. Sus ojos parecen brillar como si estuviera admirando una obra de arte. Es una mirada de orgullo, de respeto, de reconocimiento. Es como si estuviera pensando, mira a esta mujer, qué guapa, qué talentosa, qué especial. Y por supuesto, la conexión, el hilo invisible que los une. A pesar de no estar juntos como pareja, se nota que hay algo más. Algo que va más allá de la amistad, algo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es como si se entendieran con una sola mirada, como si compartieran un código secreto que solo ellos conocen. Pero ¿por qué este momento, esta simple reacción, es tan importante para los fans? La respuesta es compleja, pero se puede resumir en varias ideas clave. En primer lugar, porque nos permite revivir la magia de Love is in the Air. La serie fue un fenómeno, un éxito rotundo que conquistó a millones de personas en todo el mundo. La historia de amor entre Serkan Bolat y Eda YLDZ nos hizo soñar, reír, llorar y sobre todo, creer en el amor verdadero. Y por eso cualquier cosa que nos recuerde a esa época, a esos personajes, a esa historia, nos llena de nostalgia y de emoción. En segundo lugar, porque nos da esperanza. Nos demuestra que el amor, la amistad y el respeto pueden perdurar, incluso después de una separación. Nos muestra que es posible mantener una buena relación con alguien a quien amaste, que es posible recordar los buenos momentos sin rencor, sin resentimiento. Y eso, en un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras y complicadas, es un mensaje muy valioso. En tercer lugar, porque nos confirma que su relación fue real. Que la química que vimos en pantalla no fue solo producto de una buena actuación, sino que también existía en la vida real. Que el amor, en sus diferentes formas, puede ser una experiencia auténtica y enriquecedora. Y eso, para los fans, es muy importante. Nos da la sensación de que no estábamos equivocados, de que no estábamos idealizando, de que lo que sentíamos era real. Analicemos ahora el impacto en las redes sociales. Como mencioné antes, el vídeo de la reacción de Kerem causó una auténtica revolución. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de vídeos, de fotos, de memes, de todo tipo de contenido relacionado con el tema. Los fans compartieron sus reacciones, expresaron sus sentimientos, analizaron cada detalle de la escena. Algunos se emocionaron hasta las lágrimas, otros suspiraron de alegría, otros simplemente sonrieron. Y todos, de una forma u otra, se sintieron parte de ese momento, parte de esa conexión. Las cuentas de fans dedicadas a Kerem y Hande se multiplicaron, y sus seguidores se unieron en un mismo sentimiento, la nostalgia, la emoción y el cariño. Se compartieron fragmentos de entrevistas, fotos inéditas, escenas de Love is in the Air y cualquier cosa que pudiera avivar la llama de la esperanza. El hashtag #KeremHande o variantes similares se convirtió en tendencia en varias plataformas, demostrando el impacto y la relevancia del tema. El vídeo original y las múltiples versiones editadas y comentadas acumularon millones de reproducciones, mostrando el interés masivo que generó la reacción de Kerem. Este fenómeno en redes sociales refleja el poder de la comunidad de fans. El amor por una serie, por unos actores, por una historia, crea lazos, genera emociones compartidas y construye un espacio donde los sentimientos se expresan libremente. La reacción de Kerem se convirtió en un catalizador, en un punto de encuentro para todos los que habían vibrado con Love is in the Air. Es importante señalar que en medio de toda esta euforia, también hubo espacio para la reflexión y el respeto. Aunque muchos fans desearían que Kerem y Hande volvieran a estar juntos, la mayoría comprendió que cada uno tiene su vida y sus decisiones. La admiración por la pareja, por su química y por su historia, no implica la obligación de que vuelvan a ser pareja. El respeto a sus caminos individuales fue una constante en los comentarios y en las reacciones. Otro aspecto interesante de este fenómeno es el análisis de la postura de los propios protagonistas. Ni Kerem ni Hande hicieron declaraciones oficiales sobre el tema. No emitieron comunicados ni concedieron entrevistas. Se limitaron a vivir sus vidas, a seguir adelante con sus proyectos profesionales y personales. Esta discreción, esta falta de protagonismo en la polémica, es un signo de madurez y de profesionalismo.
Demuestra que ambos son conscientes del impacto que tienen en sus fans, y que saben cómo manejar la atención mediática. También demuestra que priorizan su privacidad y su bienestar emocional. El hecho de que no hayan alimentado la especulación, ni hayan utilizado este momento para su beneficio personal, es un gesto de respeto hacia sus fans. Les permite vivir el momento sin presiones, sin juicios, sin tener que elegir bandos. Les da la libertad de disfrutar de la emoción, sin tener que preocuparse por las consecuencias. Además, es importante destacar la evolución de ambos actores a lo largo de los años. Desde que protagonizaron Love is in the Air, Kerem y Ande han continuado creciendo profesionalmente. Han participado en nuevos proyectos, han ampliado su repertorio actoral y han consolidado su carrera. Kerem, por ejemplo, ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, ha explorado nuevos géneros y ha trabajado con directores y actores de renombre. Ha mantenido su imagen pública, mostrando su compromiso con causas sociales y su interés por el arte y la cultura. Ande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión y en el cine. Ha protagonizado nuevas series, ha ampliado su base de fans y ha consolidado su imagen como una de las actrices más importantes de Turquía. También ha mostrado su faceta como modelo y como influencer, y ha utilizado su plataforma para promover causas importantes. Esta evolución, este crecimiento profesional, es un motivo de orgullo para los fans. Demuestra que ambos actores son talentosos, dedicados y perseverantes. Y que a pesar del éxito y de la fama, han sabido mantener los pies en la tierra. Finalmente, reflexionemos sobre el legado de Love is in the Air. La serie y la historia de amor entre Kerem y Ande han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Han generado un impacto cultural, social y económico, que va más allá de las fronteras de Turquía. La serie ha sido traducida y emitida en numerosos países, conquistando a audiencias de diferentes culturas y edades. Ha generado un fenómeno fan global, con millones de seguidores en todo el mundo. Ha promovido el turismo en Turquía, ha impulsado la moda turca y ha dado a conocer a sus actores a nivel internacional. El éxito de la serie ha sido tal, que ha generado una gran demanda de contenido turco en todo el mundo. Ha abierto nuevas puertas a la industria televisiva de Turquía, y ha impulsado la producción de nuevas series y películas. El legado de Love is in the Air es un legado de amor, de esperanza y de conexión. Es un legado que nos recuerda que el amor, en sus diferentes formas, es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Y que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel es mucho más que un simple momento. Es un símbolo, un recordatorio de la magia, de la conexión, del amor que nos cautivó en Love is in the Air. Es un momento que nos emociona, que nos hace suspirar y que nos llena de esperanza. Es un momento que demuestra que el cariño y el respeto pueden perdurar, y que la magia de una gran historia de amor nunca se desvanece por completo. Y para terminar, quiero volver a agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en este análisis. Me encanta leer sus comentarios, conocer sus opiniones y compartir este espacio con ustedes. Cuéntenme en los comentarios qué más les gustaría saber sobre Kerem y Hande. ¿Qué otros momentos especiales recuerdan de ellos? ¿Qué es lo que más les gusta de su relación? ¿Qué esperan de su futuro? Y por favor, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Me ayuda a seguir creando contenido que les encante. Y recuerden la campanita también. Para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas y de sus protagonistas. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay magia en el aire, como en Love is in the Air.